Viernes, totalmente en vivo, al maestro Roberto Duque, abogado constitucionalista de la máxima casa de estudios. Maestro, bienvenido. Hola Héctor, buenas noches. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Muchas gracias. Bien, mucho se ha dicho en relación a esta consulta. Va porque va, se nos ha mencionado, lo ha mencionado el propio presidente electo, si es que es legal o no, si sus resultados tendrían que inferir algo que pudiera modificar lo establecido. ¿Por dónde lo estás observando, maestro? Sí, se ha hablado de si es legal o no esta consulta, es decir, la ilegalidad eventualmente de esta consulta que se está organizando y que ya va a llevarse a cabo en próximos días. Yo creo que es una consulta más bien extralegal, es decir, está fuera del derecho, está fuera de la ley. Déjame ponerte un ejemplo. Sí. Que en 2006 Andrés Manuel López Obrador tomara protesta como presidente legítimo, recuerdan ustedes, y nombrara incluso un gabinete. Bueno, pues ese acto es ilegal. Bueno, pues no propiamente es ilegal, más bien está en otro plano, en un plano completamente distinto. Algo así veo yo aquí, porque esta consulta, que le están llamando consulta nacional, no tiene absolutamente nada que ver con la consulta popular que está establecida en las leyes mexicanas. La más reciente reforma electoral de 2014, bueno, pues nos dimos en México esta figura de la consulta popular, ¿no? Que en México se engloba el plebiscito y el referéndum en esta misma noción de consulta popular. Plebiscito es para decisiones de gobierno, como sabemos, y referéndum para decisiones legislativas. En México hablamos de consulta popular, pero claro, está perfectamente detallado en la Constitución, en el artículo 35 constitucional, pues cuáles son los rasgos de esta consulta, y luego hay toda una ley federal de consulta popular de 65 artículos en donde pues todavía entra a más profundidad. Entonces, bueno, pues ¿para qué tenemos estas disposiciones si esa consulta no se va a ejercer, a utilizar efectivamente? Por supuesto, en la consulta popular, que sí está normada en el derecho mexicano, pues hay una serie de elementos que contribuyen a su confiabilidad y, por ejemplo, a que no sea discriminatoria. Muy lejos de ello, el mecanismo ahora que se está utilizando por López Obrador y afines a él, de esta consulta del aeropuerto, bueno, tiene muchísimos problemas, algunos muy delicados, ¿no? Uno de ellos es que es discriminatoria, claramente, porque solo se está considerando para votar a ciudadanos que estemos en las zonas pues más pobladas del país, pues eventualmente más urbanizadas del país, y quedan relegados pues, como si hubiéramos mexicanos de primera y de segunda, ¿no es cierto? Y esto naturalmente no es sostenible. Entonces, sí, es creo importante hacer esta precisión desde el punto de vista jurídico. Roberto, ¿podremos confiar en los resultados de esta consulta que se va a llevar a cabo ya en unos cuantos días? No hay reglas, el problema es ese, y eso es lo que hace pues poco confiables en principio estos resultados. Por ejemplo, y de hecho Luis Carlos Ugalde hace unos días en un artículo hacía un repaso pues de todas las dudas, ¿no?, que pues tendrían que estar resueltas antes de que se lleve a cabo esta consulta. Yo no encuentro información por ninguna parte y la he buscado en la Fundación Rosenbluth, esta institución que está de muy dudoso prestigio, que está encargada de realizar la consulta. No viene nada. Bueno, es que fíjense, esta Fundación Rosenbluth lleva trabajando ya mucho tiempo, y hay veces que tenemos amnesia, y yo me incluyo en organizaciones que hacen ejercicios muy poco serios a lo largo del tiempo. Uno muy reciente que tendremos fresco es el de un tal Pop Group, no sé si se acuerdan, POP, Pop Group, que sacó encuestas ahora en 2018, pero claro, eran encuestas que no tenían nada que ver pues con el resto de las encuestas confiables, ¿no? O sea, cuando encuestas, por ejemplo, la más precisa de hecho fue la de Alejandro Moreno, publicada en El Financiero, pues tuvieron una precisión importante, ¿no? Y otras más de encuestadoras conocidas. Pero había una que se salía de todos los estándares y que ponía a José Antonio Meade prácticamente en empate técnico con López Obrador. Era este Pop Group que salió, que yo no conocía hasta este proceso electoral. Esa misma función, algo parecido, ha realizado la Fundación Rosenbluth en el pasado. Y es
naturalmente verificable, favoreciendo naturalmente al PRD en múltiples casos que recuerdo en su momento. Entonces, no, es más bien, o al menos así lo percibo yo, me parece clarísimo, pues un satélite al que se ha tomado para realizar este ejercicio que está completamente pues lleno de dudas, de incertidumbres y de falta de regulación mínima para que podamos considerarlo como algo confiable, en mi parecer. ¿Qué le abona a Andrés Manuel López Obrador? Le abona en que se va a dar el mensaje de que López Obrador toma en cuenta, o sea, le abona en lo político, pues. Exacto, ¿no? a eso voy. Pues nos toma en cuenta, ¿no? Para tomar las decisiones, por fin la ciudadanía es consultada. Sí, ¿Qué si la consulta fue mejor o peor organizada, que si los resultados fueron más ciertos o inciertos? En el resto, Roberto, las críticas y las observaciones vienen de un círculo en el cual tú perteneces, integras la parte periodística y opinadores, especialistas, en fin. Pero después de ese círculo, por eso te preguntaba, después de ese círculo hay quienes toman muy a bien una decisión de este tipo de la próxima autoridad, del jefe del Ejecutivo del país. Le abona muy bien entonces al personaje. Sí, ese es el mensaje o el propósito político que creo que está buscando López Obrador. La regulación a la que me refería sobre la consulta popular, la que sí está normada en México, pues tiene una serie de rasgos. Es convocada una consulta popular, la convoca el Congreso de la Unión, tiene intervención la Suprema Corte, por ejemplo, para definir si la temática, si puede someterse a consulta popular el tema en cuestión, ¿no? Por ejemplo, está prohibido que se pregunte sobre temas de seguridad nacional, ¿no? Imagínate que la gente, o sea, que nosotros decidamos, que el pueblo decida si el ejército desaparece o si se le declara la guerra a otro país. Forma de gobierno, imagínate que quisiéramos volver a una monarquía. Estoy diciendo una locura, el extremo, ¿no? Pero forma de gobierno, que es una república, pues esa no puede cambiar, no se puede someter a consulta. Eso está en la Constitución mexicana y en todas las que conozco que establecen las consultas populares, plebiscitos y referéndum. Entonces, este tipo de cuestiones las dirime la Suprema Corte. Entonces, fíjate, Congreso, Suprema Corte, el INE es la autoridad que organiza ya, digamos, materialmente la consulta con exactamente las mismas prácticas, la misma tónica de las elecciones federales y con todas las garantías que ya conocemos. Bueno, ninguna de ellas está aquí. Por eso digo que esta consulta del aeropuerto pues es extra legal, está, digamos, al margen de toda legalidad, pero claro, las reglas a las que me refiero, de la Constitución y de la Ley Federal de Consulta Popular, pues claramente, Héctor, le estorban a López Obrador, porque esas consultas se pueden hacer solo cada 3 años, cuando hay elecciones federales. La urgencia política, la necesidad política de López Obrador, creo que pues lo hace tomar una determinación muy pragmática, que es esta consulta, pero que no me parece un buen signo en términos de Estado de Derecho. Si tú me preguntas cuál es la promesa más importante, en mi opinión, que hizo López Obrador, de las muchas que hizo en su campaña, es la de restaurar el Estado de Derecho en México, porque de ahí viene la cura de la corrupción, de la impunidad y, en fin, pues todas las políticas públicas, si están con un mal Estado de Derecho, van a terminar sumergidas en el fango de la corrupción. Y entonces, esa promesa de restaurar, digamos, el Estado de Derecho, pues con esto se ve bastante cuestionada o desdibujada, porque justamente pues las autoridades tienen que estar ceñidas a la ley, ¿no? Y si no, entonces ya estamos hablando de gobiernos de tintes despóticos. Perfecto. Roberto Duque, gracias por estar esta noche con nosotros y ayudarnos a entender, pues, desde el punto de vista legal, constitucional, qué tema pues importante, este tema de la consulta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, maestro Duque. Hasta pronto. Hasta dentro de 15 días. Momento de hacer una pausa, es muy breve. Volvemos con más.